Bienvenidos a Relatos de Medianoche. Gracias por estar aquí, por regalarme estos minutos de oscuridad y silencio para escuchar una nueva historia. Si te gusta el terror, las historias que se te meten en la cabeza y no te dejan dormir, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún relato. Y antes de comenzar, déjame un comentario diciéndonos desde dónde nos estás escuchando. Ahora apaga la luz, ponte cómodo y prepárate. Mi nombre es Elena y soy de un pequeño pueblo cerca de Catemaco, Veracruz. Lo que voy a contarles no es una leyenda ni un cuento que me hayan platicado. Es algo que viví en carne propia, algo que marcó mi vida para siempre y que todavía me quita el sueño cuando la luna está llena. Hay cosas en este mundo que no deberíamos conocer, secretos que es mejor dejar enterrados. Pero una vez que los descubres, ya no puedes dar marcha atrás. Esta es mi historia. Todo comenzó hace varios años, cuando yo tenía 23. Vivía en un pueblo pequeño rodeado de montañas, donde todos se conocían y las noticias volaban de boca en boca. Era un lugar tranquilo, de esos donde la niebla baja tan espesa por las noches que apenas puedes ver tu propia mano frente a ti. En las afueras del pueblo vivía una mujer muy anciana. Nadie sabía exactamente cuántos años tenía. Algunos decían que había estado ahí desde antes que nacieran sus abuelos. La gente la evitaba. Cuando pasaban cerca de su casa bajaban la mirada y apuraban el paso. En las tiendas y en la plaza, su nombre se mencionaba solo en susurros. Decían que conocía rituales muy antiguos, que podía hacer cosas que nadie más podía. Había historias de animales que aparecían en lugares imposibles, de sombras que se movían solas, de gente que juraba haberla visto transformarse cuando la luna estaba en lo más alto del cielo. La palabra nahual se escuchaba a veces, pero casi nadie se atrevía a decirla en voz alta. Esa mujer tuvo un hijo. Nunca supimos quién fue el padre. El niño creció aislado, sin amigos, sin ir mucho a la escuela. Lo veíamos de vez en cuando en el mercado, siempre callado, con una mirada que te hacía sentir incómoda. Algo en sus ojos te decía que no era como los demás niños. Cuando crecí y él también, las cosas cambiaron. Se convirtió en un hombre muy atractivo, alto, de facciones marcadas, con una forma de hablar que te envolvía. Ya no parecía ese niño extraño de antes. Ahora era encantador, educado, siempre con una sonrisa. La gente empezó a olvidar quién era su madre, o al menos eso querían creer. Yo trabajaba en la presidencia municipal, llevando papeles y atendiendo al público. Un día él llegó a hacer un trámite. Me habló con tanta amabilidad que me sorprendió. Regresó varios días seguidos, siempre buscando alguna excusa para conversar conmigo. Me hacía reír. Me escuchaba de verdad cuando hablaba. En un pueblo tan pequeño donde todos los días eran iguales, conocer a alguien así se sentía especial. No tardamos mucho en empezar a salir. Mis amigas me advertían. Recuérdalo, Elena, me decían. Recuerda de dónde viene. Pero yo no quería escuchar. Estaba enamorada. Y él parecía tan normal, tan diferente a lo que contaban las historias viejas. Al principio todo era perfecto. Me llevaba flores del campo. Caminábamos por la orilla del lago. Hablábamos durante horas. Se mudó a vivir conmigo a mi casa en el centro del pueblo después de unos meses. Mis padres ya no vivían y yo estaba sola, así que me pareció natural. Fue entonces cuando empezaron a pasar cosas raras. La primera vez fue una madrugada. Me desperté porque sentí que la cama temblaba. Él estaba a mi lado, pero su cuerpo estaba completamente rígido. Tenía los ojos abiertos, pero volteados hacia arriba, mostrando solo lo blanco. Sus labios se movían rápido, murmurando palabras que no reconocí. No era español. No era ningún idioma que yo conociera. Le toqué el hombro asustada y gritó su nombre. Tardó varios segundos en reaccionar. Cuando finalmente parpadeó y me miró, parecía confundido. No se acordaba de nada. Me dijo que había tenido una pesadilla, que no me preocupara, pero yo no podía dejar de temblar. Eso comenzó a repetirse. 2, 3 veces por semana. Siempre en la madrugada. Siempre con esas palabras extrañas. A veces lloraba dormido. Otras veces gritaba. Yo dejé de dormir bien.
Empecé a tener miedo de acostarme a su lado. Una noche, hace ya casi 3 años, me desperté y él no estaba en la cama. La casa estaba en silencio, pero había una luz tenue que venía del patio. Me levanté despacio, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Lo que vi cuando me asomé por la ventana me heló la sangre. Él estaba arrodillado en medio del patio. A su alrededor había velas formando un círculo perfecto. En el suelo, trazados con ceniza, había símbolos que nunca había visto. Movía las manos en el aire mientras pronunciaba esas mismas palabras incomprensibles. Pero esta vez su voz sonaba diferente, más profunda, como si 2 personas hablaran al mismo tiempo. Las sombras de los árboles se movían aunque no había viento. Las llamas de las velas se estiraban hacia arriba de forma antinatural, como dedos tratando de alcanzar algo. Y él seguía ahí, ajeno a todo, perdido en lo que fuera que estuviera haciendo. No pude más. Abrí la puerta del patio y grité su nombre. Se quedó inmóvil. Las velas se apagaron todas al mismo tiempo. Los símbolos de ceniza se dispersaron como si una ráfaga invisible los hubiera barrido. Cuando él volteó a verme, sus ojos brillaban en la oscuridad. No era un reflejo normal. Era otra cosa. Me quedé paralizada en la puerta. No podía moverme. No podía hablar. Solo lo veía ahí, arrodillado entre las cenizas dispersas, con esa mirada que no era completamente suya. Después de lo que pareció una eternidad, parpadeó. El brillo extraño en sus ojos desapareció. Se puso de pie lentamente, limpiándose las rodillas. Me miró con una expresión que no supe descifrar. ¿Era miedo? ¿Vergüenza? ¿Resignación? Entró a la casa sin decir nada. Yo lo seguí temblando. Nos sentamos en la sala. El silencio era tan pesado que me costaba respirar. Finalmente, después de varios minutos, él habló. Me dijo que tenía que contarme algo, que había tratado de ocultarlo, pero ya no podía más. Su voz sonaba cansada, como si llevara años cargando un peso enorme. Me contó que su madre no era una mujer común, que ella dominaba conocimientos muy antiguos, de esos que la gente ya no practica ni menciona. Me dijo la palabra que todos susurraban, pero nadie se atrevía a pronunciar frente a él. Nahual. Su madre era una nahual. Podía transformarse, cambiar de forma, convertirse en animal cuando la luna estaba llena, y él había heredado ese don, o esa maldición, según como se viera. Me explicó que desde niño había empezado a sentir cosas extrañas, impulsos que no entendía, sueños donde no era él mismo. Su madre lo había entrenado, le había enseñado rituales para controlar lo que llevaba dentro, pero no siempre funcionaba, especialmente durante la luna llena. En esas noches la transformación venía sin que él pudiera detenerla. Me quedé en silencio, procesando sus palabras. Parte de mí quería salir corriendo. Otra parte, la que todavía lo amaba, quería creer que estaba exagerando, que tal vez era algún tipo de trastorno o algo que podía tratarse. Le pregunté si alguna vez había lastimado a alguien. Me juró que no. Me dijo que cuando se transformaba, se encerraba, que se iba lejos, al monte, donde no hubiera nadie cerca, que tenía control suficiente para alejarse antes de que pasara. Quise creerle. Necesitaba creerle. Los días siguientes fueron extraños. Él actuaba normal durante el día, pero yo no podía dejar de verlo diferente. Cada gesto, cada mirada, me hacía preguntarme qué más escondía. Traté de investigar por mi cuenta. Busqué libros en la pequeña biblioteca del pueblo. Hablé con una señora mayor que conocía historias antiguas. Todo lo que escuché solo confirmó lo que él me había dicho. Los nahuales existían, y eran más comunes de lo que la gente admitía. Decidí quedarme con él. Lo amaba, y pensé que si sabía la verdad, si estaba preparada, podría manejarlo. Qué equivocada estaba. La luna llena llegó 2 semanas después. Él me había advertido que esa noche sería difícil. Me pidió que me encerrara en la habitación y no saliera sin importar lo que escuchara. Me dijo que él estaría en el patio, que había preparado todo para mantenerse controlado. Hice lo que me pidió. Me metí a la recámara y cerré la puerta con seguro. Pero no pude evitar asomarme por la ventana. La luna brillaba enorme en el cielo.
tan luminosa que casi parecía de día. Él estaba en el centro del patio, de pie, con los brazos a los costados. Empezó a temblar. Todo su cuerpo se sacudía violentamente. Escuché cuando sus huesos tronaban, un sonido horrible que me revolvió el estómago. Su espalda se arqueó de una forma imposible. Sus manos se contorsionaron. Pelo oscuro comenzó a crecer en sus brazos, en su rostro. Sus dedos se alargaron y se volvieron garras. Su cara cambió. La mandíbula se estiró. Los dientes se hicieron más largos y afilados. En cuestión de minutos, lo que había sido el hombre que amaba se convirtió en algo más. Algo mitad humano, mitad bestia. Pero lo peor no fue la transformación. Lo peor fue que cuando terminó, cuando esa criatura levantó la cabeza, sus ojos me encontraron. Ojos amarillos brillantes que me miraron directamente a través de la ventana. Y en esos ojos reconocí algo. Reconocí su conciencia. Él seguía ahí dentro. Sabía quién era yo. Sabía dónde estaba. Me aparté de la ventana de un salto y caí al suelo. Mi corazón latía tan rápido que pensé que me iba a dar un infarto. Escuché pasos afuera, pasos pesados que se acercaban a la casa, arañazos en la puerta del patio, un gruñido bajo que hizo vibrar las paredes. No sé cuánto tiempo pasé ahí tirada en el piso, tapándome los oídos, rezando para que amaneciera pronto. En algún momento, el silencio regresó. Me quedé dormida del puro agotamiento. Desperté con la luz del sol entrando por la ventana. Me levanté con cuidado y salí de la habitación. La casa estaba vacía. Fui al patio. Él estaba ahí, acostado en el suelo, desnudo, cubierto de tierra y rasguños. Dormía profundamente. Lo cubrí con una cobija y lo dejé descansar. Cuando despertó horas después no recordaba mucho, solo fragmentos. Me preguntó si había pasado algo malo. Le dije que no, pero ambos sabíamos que estaba mintiendo. Esa noche decidí que no podía seguir así. Le dije que necesitaba tiempo, que me iría a casa de una amiga unos días. Él entendió, o al menos fingió entender. Empaqué algunas cosas y me fui, pero no a casa de mi amiga. Me fui a la casa de Doña Remedios, una vecina que vivía cerca de la iglesia. Le conté parte de la historia. Ella no se sorprendió tanto como esperaba. Me dijo que lo había sospechado desde que él llegó al pueblo. Pasé 3 días ahí, tratando de decidir qué hacer. Finalmente reuní valor y regresé a mi casa. Necesitaba mis cosas. Necesitaba terminar esto de una vez. Él me estaba esperando. Cuando entré estaba sentado en la sala, tranquilo, como si supiera que volvería. Me invitó a sentarme. Dijo que tenía que confesarme algo más. Me senté frente a él manteniendo distancia. Mi cuerpo estaba tenso, listo para salir corriendo si era necesario. Pero él parecía calmado, demasiado calmado. Comenzó a hablar despacio, eligiendo cada palabra con cuidado. Me dijo que cuando nos conocimos no había sido casualidad, que él me había estado observando desde antes, que me había elegido. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Le pregunté qué quería decir con eso. Él suspiró y continuó. Me explicó que el don que él tenía, esa capacidad de transformarse, no pasaba de padres a hijos de cualquier manera. Tenía reglas, tenía un orden, y la más importante era que solo se transmitía a través de las mujeres. Su madre se lo había heredado a él porque era hijo único, pero él necesitaba una hija para que el legado continuara. Un hijo varón no serviría, tenía que ser una niña. Por eso me había buscado, por eso se había enamorado de mí. O al menos eso era lo que había planeado al principio. Necesitaba a alguien que tuviera una hija suya, alguien del pueblo, con raíces en la región, porque eso también importaba según las viejas tradiciones. Me quedé sin palabras. Todo lo que habíamos vivido, cada momento que pensé que era especial, había sido parte de un plan. Me había usado, me había mentido desde el primer día. Le grité. Le dije que era un monstruo, que cómo se atrevía. Él solo bajó la mirada y no dijo nada. No trató de defenderse. Creo que eso me enfureció aún más. Me puse de pie y empecé a empacar mis cosas. Metí ropa en una maleta sin importarme qué llevaba. Solo quería irme, salir de ahí y no volver nunca. Pero entonces recordé algo.
Algo que me detuvo en seco. Mi periodo se había retrasado. Ya llevaba 3 semanas de retraso y no le había prestado atención por todo lo que estaba pasando. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. No le dije nada en ese momento. Terminé de empacar y me fui sin mirarlo. Fui directo a la farmacia y compré una prueba. Mis manos temblaban tanto que apenas pude abrir la caja. El resultado fue positivo. Estaba embarazada. Me encerré en el baño de la casa de Doña Remedios y lloré hasta que no me quedaron lágrimas. No sabía qué hacer. No podía tener ese bebé, pero tampoco podía no tenerlo. Era una vida. Era mi hijo. O mi hija. Pasaron 2 días antes de que pudiera pensar con claridad. Finalmente decidí que tenía que decírselo. Regresé a la casa. Él abrió la puerta antes de que yo tocara, como si hubiera estado esperándome. Le dije las 2 palabras: estoy embarazada. Su rostro cambió completamente. Una emoción extraña cruzó por sus ojos. No era alegría exactamente. Era algo más oscuro. Algo que me asustó más que cualquier transformación que hubiera presenciado. Era satisfacción. Como si todo hubiera salido exactamente como él lo planeó. Me preguntó si estaba segura. Le dije que sí. Entonces me preguntó si sabía si era niña o niño. Le dije que era demasiado pronto para saberlo, pero algo en mi interior ya me decía que era niña. No sé cómo lo sabía, solo lo sabía. Él dio un paso hacia mí y yo retrocedí instintivamente. Me dijo que todo iba a estar bien, que me cuidaría, que cuidaría del bebé, que era el destino. Esa noche no dormí. Me quedé despierta en la casa de Doña Remedios haciendo planes. No podía quedarme en el pueblo. No podía criar a mi hija cerca de él. Tenía que irme lejos, muy lejos. A la mañana siguiente, sin decirle a nadie, tomé un autobús a Veracruz Puerto. De ahí me fui a Puebla, donde tenía una prima lejana. Le expliqué que necesitaba empezar de nuevo, que había terminado una relación difícil. Ella me recibió sin hacer muchas preguntas. Conseguí trabajo en una tienda de abarrotes. Renté un cuarto pequeño. Empecé una vida nueva. Durante los meses del embarazo, traté de convencerme de que había escapado, que estaba a salvo, que mi hija estaría a salvo. Nació en una noche de octubre. Una niña hermosa de ojos grandes y oscuros, ojos demasiado intensos para un recién nacido. La llamé Lucía, como mi abuela. Las primeras semanas fueron normales. Lucía lloraba, comía, dormía como cualquier bebé. Yo empezaba a relajarme. Empezaba a creer que tal vez todo estaría bien. Pero entonces comenzó. Una noche, como a las 2 de la mañana, Lucía despertó llorando. Fui a su cuna para levantarla y cuando miré por la ventana de mi cuarto, lo vi. En el pequeño patio trasero del edificio donde vivía, había un perro. Pero no era un perro normal. Era enorme, negro como la noche. Sus ojos brillaban en la oscuridad y me estaba mirando directamente. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Cerré la cortina de un jalón y abracé a Lucía contra mi pecho. Ella dejó de llorar inmediatamente, como si supiera que algo la protegía. La noche siguiente el perro volvió, y la siguiente, y la siguiente. Siempre aparecía cuando oscurecía. Se sentaba en el mismo lugar del patio y se quedaba ahí toda la noche. Nunca ladraba, nunca se movía, solo observaba. Le pregunté a los vecinos si habían visto al animal. Nadie sabía de qué hablaba. Nadie más lo veía. Una madrugada Lucía comenzó a llorar desconsoladamente. Nada la calmaba. Desesperada, abrí la ventana para que entrara aire fresco. El perro estaba ahí, como siempre, pero esta vez se acercó más. Se paró justo debajo de mi ventana, y entonces Lucía dejó de llorar. Se quedó quieta mirando hacia la ventana, hacia el perro, y sonrió. Los bebés de pocas semanas no sonríen así, pero ella lo hizo. Fue en ese momento que lo supe con certeza. Reconocí la forma en que el animal me miraba, la inteligencia en esos ojos amarillos, la forma en que inclinaba la cabeza. Era él. Había encontrado la manera de seguirnos, de vigilarnos, y lo más aterrador era que no parecía querer hacernos daño. Simplemente estaba ahí, cuidándonos. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. El perro negro nunca faltaba.
Cada noche, sin excepción, aparecía en el patio. Los vecinos empezaron a quejarse de que sus mascotas se ponían nerviosas sin razón. Los gatos se escondían, los otros perros aullaban, pero nadie más veía al animal negro. Solo yo. Traté de ignorarlo. Traté de convencerme de que si no le prestaba atención, eventualmente se iría. Pero no funcionó. Él seguía ahí, paciente, constante, como una sombra que nunca desaparece. Lucía comenzó a crecer. Era una niña hermosa, pero había algo especial en ella. Algo que las otras madres notaban cuando estábamos en el parque. Miraba a las personas de una forma demasiado penetrante para una bebé. Reaccionaba a cosas que no estaban ahí. A veces se quedaba viendo un punto fijo en la pared y se reía sola, como si alguien invisible estuviera jugando con ella. Cuando cumplió 1 año empezó a señalar por la ventana cada noche. Decía una palabra que no entendía al principio. Sonaba como papá, pero yo nunca le había hablado de su padre. Nunca le había mostrado una foto. No había manera de que supiera. Una noche de luna llena, cuando Lucía tenía casi 2 años, pasó algo que me hizo entender que ya no podía huir más de la realidad. Me desperté porque escuché ruidos en la sala. Me levanté y encontré a Lucía parada frente a la ventana. Había corrido la cortina ella sola. El perro estaba ahí afuera, más cerca que nunca, y Lucía tenía su manita presionada contra el vidrio. Del otro lado, el perro había levantado una pata como si la estuviera tocando a través del cristal. Se quedaron así varios minutos, mi hija y esa criatura, conectados de alguna forma que yo no podía comprender completamente, pero que sabía que era real. Entonces el perro me miró, y juro que vi tristeza en esos ojos, como si quisiera decirme algo, como si quisiera disculparse por lo que había hecho, por lo que nos había condenado a vivir. Tomé a Lucía en brazos y la alejé de la ventana. Ella comenzó a llorar. «Papá», decía una y otra vez. «Papá». Esa palabra me partía el corazón cada vez que la escuchaba. Cerré las cortinas y me senté en el sillón con ella. La mecía hasta que se calmó. Pero sabía que esto no iba a terminar. Sabía que él nunca se iría. Y lo peor de todo era que una parte de mí ya no quería que se fuera. Porque por más horrible que sonara, él estaba protegiéndonos. Había noches en que escuchaba pasos extraños en el pasillo del edificio, sombras que se movían de formas incorrectas, y el perro siempre estaba ahí, vigilando. Cuando esas cosas aparecían, él gruñía bajo, un sonido que hacía vibrar el aire, y lo que fuera que rondaba se alejaba. Lucía siguió creciendo y los comportamientos extraños se volvieron más frecuentes. A los 3 años hablaba con personas que no existían. Dibujaba símbolos que no le había enseñado nadie. Los mismos símbolos que yo había visto aquella noche en el patio de cenizas. Una tarde la encontré en su cuarto, sentada en el suelo, rodeada de sus juguetes formando un círculo perfecto. Murmuraba palabras que no eran español. Palabras que reconocí de aquellas madrugadas cuando él hablaba dormido. La sacudí suavemente y ella parpadeó, como despertando de un sueño. Me miró con esos ojos tan intensos y me preguntó por qué el señor del patio no podía entrar a la casa. Le dije que no había ningún señor. Ella sonrió y me dijo que sí, que el señor negro que la cuidaba. Esa noche, por primera vez en años, salí al patio. El perro estaba ahí como siempre. Me acerqué despacio. Mi corazón latía con fuerza, pero ya no era solo miedo. Era también rabia, cansancio, resignación. Me paré frente a él y hablé en voz baja. Le dije que sabía quién era, que sabía por qué estaba ahí. Le pregunté qué quería de nosotras. El animal inclinó la cabeza. Sus ojos brillaron con esa luz amarillenta, y aunque no habló, aunque no hizo ningún sonido, de alguna forma entendí su respuesta. No quería nada, solo proteger lo que era suyo. Proteger a su hija, asegurarse de que nadie nos hiciera daño. Le pregunté si algún día Lucía se transformaría como él. El perro cerró los ojos lentamente, un gesto que interpreté como un sí. Regresé a la casa con lágrimas en los ojos. Sabía lo que tenía que hacer. Sabía que no podía seguir huyendo de la verdad. Algún día, cuando Lucía fuera mayor,
Tendría que contarle todo. Tendría que explicarle lo que llevaba en la sangre. Tendría que prepararla para las noches de luna llena que vendrían. Ahora Lucía tiene 5 años. Es una niña inteligente, curiosa, llena de vida. Pero sigue viendo cosas que otros no ven. Sigue hablando en esos idiomas antiguos cuando cree que no la escucho. Y cada noche, sin falta, se despide del señor negro en el patio antes de dormir. Yo ya no cierro las cortinas. Ya no trato de fingir que no está ahí. Me he acostumbrado a su presencia. A veces hasta me hace sentir segura, porque hay cosas peores en este mundo que un padre nahual cuidando a su hija. Hay maldades más oscuras, y él las mantiene alejadas de nosotras. Sé que el día llegará, el día en que Lucía despierte con ese don completo, el día en que la luna llena la llame y su cuerpo responda. Ese día tendré que ser fuerte, tendré que estar lista para ayudarla, para enseñarle a controlar lo que es, porque hay legados que no se pueden romper. Hay sangre que lleva secretos tan antiguos que ni siquiera el tiempo puede borrarlos. Cada noche, cuando acuesto a Lucía y apago la luz, miro por la ventana. Y ahí está él, el perro negro, los ojos brillantes, la silueta inmóvil bajo la luna, montando guardia, esperando, protegiendo lo que siempre protegerá. Y yo sé que mientras él esté ahí, estamos a salvo, aunque esa seguridad tenga un precio. Aunque signifique aceptar que mi hija nunca será completamente normal, que su destino fue escrito antes de que naciera, que el don continuará a través de ella y de las hijas que ella tenga algún día, porque así funcionan estas cosas. Las maldiciones no se rompen, los legados no se olvidan, y la sangre siempre llama a la sangre. Esta es mi historia, la historia que nunca le he contado a nadie completa hasta ahora. La historia que viviré cada día hasta que me muera. Y cuando la luna llena ilumine el cielo, cuando las sombras se muevan de formas extrañas y el viento traiga susurros antiguos, yo seguiré aquí, cuidando de Lucía, preparándola para lo que viene, porque soy su madre, y haré lo que sea necesario para protegerla, incluso si eso significa aceptar la ayuda del hombre que me mintió, del nahual que me eligió, del padre que nunca podrá abrazar a su hija, pero que nunca la abandonará. La sombra de Catemaco nos sigue, nos seguirá siempre, y con el tiempo he aprendido a vivir con ella, porque al final, todos llevamos sombras, todos tenemos secretos, y algunos de nosotros llevamos cosas en la sangre que son más antiguas que cualquier memoria. Mi nombre es Francisco y soy de Tabasco. Lo que voy a contar pasó cuando tenía 15 años. Han pasado muchos años desde entonces, pero todavía hay noches en las que no puedo dormir. Las cicatrices que llevo en mi cuerpo son la prueba de que todo fue real. Vivía con mi padre en un rancho muy alejado, lejos de otros vecinos. Mi madre se había ido cuando yo era pequeño, sin dar explicaciones. Mi padre nunca quiso hablar de eso. Nuestra vida era dura, pero tranquila. Trabajábamos juntos cuidando los animales y sembrando la tierra. De vez en cuando nos visitaba mi tío Pascual, el hermano de mi padre. Era un hombre alegre, muy diferente a mi papá, que era más serio. Pero siempre que él llegaba, yo sentía algo raro en el ambiente, como si entre ellos dos hubiera un secreto que nadie podía saber. Fue en octubre del 2006 cuando todo empezó. Mi tío llegó sin avisar. Venía muy nervioso, con una mochila grande y una mirada de miedo. Parecía que estaba huyendo de algo o de alguien. Nos dijo que se había divorciado y que necesitaba quedarse con nosotros un tiempo, lejos de la ciudad. Mi padre no estaba muy contento, pero lo dejó quedarse. Esa noche cenamos en silencio. El ambiente estaba pesado. Nadie hablaba. Después de cenar me fui a dormir, pero algo no me dejaba estar tranquilo. Como a la medianoche, escuché voces. Eran mi padre y mi tío discutiendo en voz baja. Mi tío decía que tenía que irse muy lejos porque tenía mucho miedo. Entonces escuché a mi padre decir algo que me dejó helado. Dijo que si esa mujer ya lo había encontrado, no había forma de esconderse, que era mejor enfrentarlo de una vez. No entendí de qué hablaban, pero sentí un frío en el pecho, un miedo que no podía explicar. Intenté volver a dormir, pero no pude. Horas después me desperté con ganas de ir al baño. Teníamos una letrina afuera de la casa. Agarré mi lámpara de mano y salí.
Afuera todo estaba en silencio, un silencio que no era normal. No se escuchaban grillos, ni perros, ni nada. Era como si todos los animales se hubieran escondido. El aire estaba pesado y frío. Terminé rápido y empecé a caminar de regreso a la casa. Entonces escuché algo detrás de mí, pasos. Pero no eran pasos normales. Era como si algo se arrastrara por el suelo. Y también un sonido suave, como de alas moviéndose. Me detuve. Mi corazón empezó a latir muy fuerte. Giré la lámpara hacia atrás para ver qué era. Lo que vi esa noche cambió mi vida para siempre. Ahí estaba, a unos metros de mí, una criatura que no debería existir. La parte de arriba era como un guajolote enorme, negro y brillante. Sus plumas reflejaban la luz de mi lámpara de una forma extraña. Pero de la cintura hacia abajo era el cuerpo de una mujer. Un cuerpo desnudo, arrugado, con la piel de color gris. Sus manos no eran manos normales. Eran garras largas y filosas. Y su cara, Dios mío, su cara era lo peor de todo. Era una mezcla horrible entre un ave y una anciana. Tenía ojos completamente blancos, sin pupilas. Su boca era un pico deformado que se abría y cerraba. De ahí salía un olor espantoso, como a carne podrida, como a muerte. Me quedé paralizado. No podía moverme, no podía gritar, solo podía mirar esa cosa horrible que me observaba con esos ojos sin vida. Entonces se movió. Fue rápido, mucho más rápido de lo que algo tan grande debería moverse. En un segundo estaba encima de mí. Sentí sus garras clavarse en mis brazos, en mi pecho, un dolor que nunca había sentido. Grité. Grité con todas mis fuerzas mientras esa cosa me arrastraba por el suelo. Sus garras rasgaban mi piel como si fuera papel. Sentí la sangre salir caliente de las heridas. La criatura hacía un sonido horrible. Era como un chillido mezclado con un graznido. Su aliento apestaba. Estaba tan cerca de mi cara que podía ver cada detalle de ese pico monstruoso. Pensé que iba a morir ahí mismo, que esa cosa me iba a despedazar. Pero entonces escuché la voz de mi padre gritando mi nombre, y un disparo. El sonido de la escopeta resonó en la noche. La criatura soltó un chillido espantoso. Me soltó de golpe y yo caí al suelo. Vi cómo abría esas alas enormes y se elevaba en el aire. Desapareció en la oscuridad volando. Lo último que recuerdo es ver a mi padre corriendo hacia mí. Después todo se volvió negro. Desperté en el hospital. No sé cuánto tiempo pasó. Tenía vendas por todo el cuerpo, los brazos, el pecho, la espalda. Dolía todo. Un dolor profundo que llegaba hasta los huesos. Los doctores le preguntaron a mi padre qué me había atacado. Él no les dijo la verdad. Solo dijo que fue un animal salvaje. Los doctores examinaron las heridas y dijeron que parecían hechas por garras muy afiladas. Garras de algo grande. Estuve internado varios días. Mi padre me visitaba todos los días, pero casi no hablaba. Se veía cansado, viejo, asustado. Cuando finalmente pude volver al rancho, noté algo de inmediato. Mi tío Pascual ya no estaba. Le pregunté a mi padre dónde estaba. Me dijo que lo había echado esa misma madrugada del ataque, que le había dicho que se fuera y no volviera nunca, que por su culpa yo casi había perdido la vida. No entendí nada, pero mi padre no quiso explicar más. Solo me dijo que descansara y que me recuperara. Pasaron las semanas. Yo seguía teniendo pesadillas. Veía esos ojos blancos, sentía esas garras. Me despertaba sudando y gritando en medio de la noche. Entonces llegó la noticia. Mi tío Pascual había aparecido sin vida en la ciudad. Dijeron que había sido un problema del corazón, algo repentino. Pero yo sabía que no era verdad. La noche del entierro de mi tío, mi padre finalmente me contó todo. Nos sentamos en el porche de la casa. Él encendió un cigarro y se quedó mirando la oscuridad por un largo rato. Yo esperé en silencio. Sabía que lo que iba a decir era importante. Empezó hablando de la ex-suegra de mi tío, la madre de su ex-esposa. Dijo que esa mujer era conocida en su pueblo como alguien peligroso, alguien a quien la gente le tenía miedo. Practicaba cosas oscuras, cosas que la gente normal no hace ni entiende. Mi padre me explicó que esa mujer tenía el poder de transformarse, de convertirse en criaturas horribles.
Usaba ese poder para vengarse de la gente que le hacía daño a ella o a su familia. Cuando mi tío se divorció de su hija, esa mujer juró vengarse. Le prometió que lo iba a encontrar donde sea que estuviera, que pagaría por haber abandonado a su hija. Por eso mi tío había llegado tan asustado al rancho. Sabía que ella lo estaba buscando. Pensó que en un lugar tan alejado estaría a salvo. Pero se equivocó. Entonces mi padre me dijo algo que me rompió el corazón. Esa misma mujer había arruinado la vida de mi madre años atrás. Mi madre había trabajado para esa familia cuando era joven. Algo pasó. Nunca supe qué exactamente, pero esa mujer le hizo algo. Un hechizo. Una maldición. Mi madre empezó a cambiar, a comportarse diferente, a estar asustada todo el tiempo, y un día simplemente se fue. Nos abandonó. Mi padre intentó buscarla, pero fue imposible. Era como si hubiera desaparecido del mundo. Ahora todo tenía sentido. Mi tío había traído el peligro directo a nuestra casa. Esa criatura que me atacó era ella, la bruja, la mujer que nos había quitado a mi madre y ahora quería acabar con mi tío. El disparo de mi padre solo la había ahuyentado esa noche, pero ella ya había marcado a mi tío, ya lo había encontrado y no iba a parar hasta cumplir su venganza. Por eso mi padre lo echó del rancho, para protegerme, para que esa cosa no volviera. Pero fue tarde. Mi tío murió días después en la ciudad. No fue el corazón. Lo supe cuando vi el miedo en los ojos de mi padre al recibir la noticia. Él sabía la verdad. Yo también. Las semanas pasaron. Poco a poco las heridas fueron sanando. Pero las cicatrices quedaron para siempre. Marcas profundas en mis brazos y en mi pecho. Cada vez que me veo en el espejo, las veo. Y recuerdo esa noche. También quedaron otras cicatrices. Las que no se ven. El miedo. Las pesadillas. La sensación de que algo me observa en la oscuridad. Mi padre cambió después de eso. Se volvió más protector, más paranoico. Todas las noches revisaba las puertas y las ventanas varias veces. Ponía sal en las entradas. Colgaba hierbas que conseguía con gente del pueblo. Me hizo prometer que nunca me acercaría a ese tipo de personas. Que nunca buscaría venganza. Que simplemente viviría mi vida lejos de todo eso. Y cumplí esa promesa. Pasaron los años. Crecí. Me fui del rancho. Formé mi propia familia. Intenté dejar todo eso atrás. Pero hay cosas que nunca te abandonan. Mi padre murió hace 5 años. Antes de irse me volvió a hacer prometer que protegería a mi familia, que nunca permitiría que se acercaran a esas fuerzas oscuras. Le prometí que sí. Hoy tengo mi propia familia. Tengo hijos. Una vida normal. Vivo en la ciudad, lejos de aquel rancho, lejos de esos recuerdos. Pero hay noches en las que no puedo dormir. Noches en las que escucho el viento golpear las ventanas y mi corazón se acelera. Noches en las que cualquier sonido me pone alerta. Y siempre, siempre, reviso las puertas y las ventanas antes de acostarme. Mis hijos a veces me preguntan por las cicatrices. Les digo que fue un accidente cuando era joven, que me atacó un animal. No les cuento la verdad, tal vez cuando sean mayores, o tal vez nunca. Mi esposa sabe que algo pasó. Nota cuando me despierto sudando en medio de la noche. Cuando me quedo mirando por la ventana con miedo. Pero no pregunta. Y yo agradezco su silencio. Hay gente que no cree en estas cosas. Gente que dice que todo tiene una explicación lógica. Que las brujas no existen. Que las transformaciones son solo cuentos para asustar niños. Yo antes pensaba igual. Antes de esa noche de octubre. Ahora sé la verdad. Sé que hay cosas que existen aunque no queramos creerlas. Fuerzas oscuras que la mayoría de la gente nunca verá. Personas capaces de hacer cosas horribles, de transformarse en criaturas de pesadilla. Y lo peor de todo es saber que siguen ahí afuera, viviendo entre nosotros, esperando. A veces me pregunto si esa mujer sigue viva, si todavía practica esas cosas, si algún día vendrá por mí, por mi familia, pero intento no pensar en eso. Intento vivir cada día, proteger a los míos, mantenerlos alejados de todo lo que yo viví. El rancho ya no existe. Se vendió después de la muerte de mi padre. Dicen que la familia que lo compró se fue al año siguiente.
Nunca dijeron por qué, pero yo puedo imaginarlo. Algunos lugares guardan memorias, energías, cosas que no se van solo porque cambien de dueños. Cuando escucho el aleteo de un ave grande en la noche, todavía siento ese escalofrío recorrer mi espalda. Me quedo quieto, escuchando, esperando que el sonido se aleje, y aunque vivo lejos de aquel lugar, aunque han pasado tantos años, sé que hay cosas que nunca te olvidan, que una vez te marcan, siempre sabrán dónde encontrarte. Por eso cada noche hago lo mismo que hacía mi padre. Reviso las puertas, las ventanas. Me aseguro de que todo esté cerrado, que mi familia esté a salvo, porque en el silencio más profundo de la madrugada, cuando todo el mundo duerme, todavía creo escuchar muy a lo lejos el aleteo de unas alas negras. Y en esos momentos las cicatrices en mi piel empiezan a arder, como si recordaran, como si supieran que algo está ahí afuera, observando, esperando. Esta es mi historia, mi verdad. Lo que viví cuando tenía 15 años en aquel rancho de Tabasco. No espero que me crean. No necesito que lo hagan. Solo necesitaba contarlo. Sacarlo de adentro después de tantos años de silencio. Porque hay secretos que pesan, que te queman por dentro si no los compartes. Ahora ya lo saben, ya conocen lo que yo vi, lo que me pasó. Y si alguna noche escuchan un aleteo extraño, si sienten un aire frío sin razón, si ven algo que no debería existir, no lo ignoren. No piensen que es su imaginación, porque hay cosas en este mundo que van más allá de lo que podemos entender, cosas que acechan en la oscuridad, esperando el momento perfecto para aparecer. Y cuando lo hagan, cuando las vean frente a frente, ya será demasiado tarde. Cuídense, protejan a su familia y nunca se acerquen a lo que no conocen, porque yo cometí ese error. Y las cicatrices que llevo son el recordatorio eterno de esa noche de terror.